Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a lo que es el análisis de draft para la New World Pokémon League, la próxima liga en la que vamos a estar participando. Muchísimas gracias a la liga por la invitación. Esta va a ser una liga de singles, la pasada fue la ABL, que en la que tuvimos participación y básicamente fue mi transición de singles a doubles. Entonces vamos a volver al formato de singles. Va a haber ya más Pokémon debido a la introducción de Pokémon Home y creo que se va a prestar a que haya varias peleas muy interesantes. Hay varios coaches muy buenos. El orden de draft funcionó como siempre, que pasó al primero, se fue hasta el 12avo, que eligió dos veces y de regreso otra vez. Y aparte de eso fue un sistema de draft a través de puntos que no me había tocado hasta ahora. Fue también una experiencia interesante. Se podía elegir lo que fuera siempre y cuando cumpliera con la cantidad de puntos que teníamos ya preestablecidos los coaches. Y tenían los Pokémon organizados por lo que se conoce como tiers o se podría decir como niveles. Entonces tú podías elegir a quien quisieras siempre y cuando respetaras la cantidad de Pokémon que podías tener para cada nivel y la cantidad de puntos que tenía disponible cada coach. Entonces voy a irme en el orden en el que elegí, no necesariamente en el orden en el que estaban por los niveles. Así que vamos a empezar primero con Melmetal. Y debo ser honesto, no tengo idea de por qué esta cosa no está baneada. Es un monstruo, tiene stats increíbles como 143 de ataque y de defensa, 135 de HP. Es lentísimo, sí, pero eso yo siento se puede manejar muy fácil. Tiene su principal punto débil es eso y su defensa especial de 65. Pero es acero puro, lo cual lo hace muy bueno con el typing. Tiene Iron Fist, que hace que si de por sí su ataque es impresionante, pegue todavía más duro. Estaba casi seguro de que la persona que fue la primera en elegir en el draft se lo iba a llevar y no se lo llevó, y como yo era el segundo dije bueno, así que van a estar viendo mucho a Melmetal probablemente simplemente por lo bueno que es. Y yo pues espero, ahora sí que no me gusta este Pokémon, pero definitivamente tiene mucho poder y yo espero poder usarlo bien. Después vamos a tener a una vieja conocida, y es que ya todos la conocen, todos la aman, es Hatterene G-Max. En este formato forzosamente tiene que ser G-Max cada que venga y no voy a poder estarla usando con items. Entonces eso es algo muy importante para tomar en cuenta, pero aún así Hatterene es un excelente Pokémon. Vieron cuánto paro nos hizo en la liga pasada en la ABL, es tipo psíquico y hada, tiene una muy buena habilidad en Magic Bounce, sus otras habilidades son bastante decentes, su ataque especial de 136 es una locura, sus demás stats salvo por HP y velocidad están también muy bien. Creo que es uno de los G-Maxes que más me agradan, sobre todo en este formato no va a ser tan bueno el Smite, porque no va a tener ahí la doble confusión, pero sigue siendo una muy buena habilidad. Y yo creo que me conviene mucho el hecho de que ya he estado usando este Pokémon, entonces ya sé qué hace, ya sé cómo funciona, ya sé qué puedo hacer o no hacer. Y a pesar de tener ahí el handicap de que no puede tener item, pues yo creo que de todos modos va a ser una buena, esta vez no será capitana, pero va a ser muy buena. En tercer lugar vamos a tener al siempre poderosísimo Ditto. Y es que Ditto en singles y en doubles es bueno en esta generación, en este formato, porque para quien no lo sepa tiene su habilidad que es impostor. Entonces en cuanto entra a la batalla se roba todos las stats, los ataques e incluso los busteos que tenga el Pokémon del rival que está enfrente. Entonces si lo sé usar bien es una máquina, puede voltearle muy rápido la estrategia del oponente hacia sí mismo. Yo creo que a veces es un volado, porque si te leen cuando va a salir el Ditto, pues ahí pueden evitar que haga mucho daño, pero es una buena como reserva que puedo tener ahí. Me podría llegar a sacar de alguna situación un poco complicada, sobre todo sabiendo bien que algunos oponentes van a depender mucho debido al formato de busteos y otras cosas. Entonces me gusta tener ahí a Ditto, es como una carta trampa casi. Y vamos a ver qué puedo hacer con la pequeña gelatina rosa. Después en el cuarto lugar vamos a tener a Terrakion. Y ahora sí que yo sabía que si me iba por Terrakion al final ya no iba a tener tantos puntos disponibles, pero es que esta cosa es un monstruo también. Tiene su tipo de piedra y peleador, entonces ya desde ahí me agrada. Tiene aparte de habilidad Justified, no sé cómo es en español la verdad, pero lo que hace es que si le pegan un ataque de tipo siniestro o dark le sube el ataque. Entonces
Su ataque es un muy respetable 129, tiene aparte muy buenas defensas, las dos están en 90, 91 de HP, una velocidad muy respetable de 108 y puedo aprender varios ataques que me agradan. Yo siento, entre esta cosa y Melmetal, mi equipo ya está bastante bien. Yo creo que me voy a divertir mucho usando a Terrakion, que si soy muy honesto me agrada también mucho en cuanto a diseño. Vamos a ver qué tal se rifa este buen legendario que nos logramos robar. Después vamos a tener a Chandelure. Chandelure es sin duda uno de los Pokémon más chidos de la quinta generación. Es tipo fantasma fuego, los dos tipos son muy buenos. Tiene buenas habilidades, por ejemplo tiene ahí el Flash Fire que me va a servir para cubrir a mi Melmetal, evitar que le lleguen ataques de fuego. Tiene Infiltrator que igual y también ve por ahí algún uso. Su ataque especial, y estoy viendo que hasta ahorita, salvo por el Dito, todos han sido bastante buenos del lado ofensivo, pero es que tiene un ataque especial de 145, buena defensa especial con 90, decente velocidad con 80, entonces Chandelure me va a permitir estar haciendo varias cosas, es un buen complemento para lo que ya llevaba a este punto del draft, y aparte es un Pokémon muy chido, entonces definitivamente yo creo que también van a estar viendo al buen Chandelure. De ahí vamos a pasar con Milotic. Y fíjense que Milotic yo siento es un Pokémon bastante popular. Sobre todo ahorita la gente ha descubierto cómo hacer algunas locuras con Milotic. Entonces yo dije, se ve interesante. Es un buen tipo agua. Tiene una muy buena defensa especial de 125. Tiene buen ataque especial con 100. Igual otra vez está en un tier decente de velocidad con un buen 81. Tiene buenas habilidades. Tiene competitivo por si le bajan a un stat que se sube 2 veces el stat de ataque especial y se vuelve bastante peligroso. Tiene por ahí algunos ataques que han estado viendo mucho uso como Coil, tiene Scald que siempre es muy útil, tipo agua nada más, entonces eso lo hace muy sólido. Nunca he usado realmente mucho a Milotic, no me encanta tanto tal vez como otras personas, pero yo siento que Milotic va a poder brillar en esta liga y espero que también lo podamos ver en acción varias veces. De ahí nos vamos a ir con Indeedee. Y si recuerdan, Indeedee fue el que me aguó la fiesta en la ABL al final. Kyle ahí me sorprendió. Pero lo que me pareció muy interesante es que aquí, al momento en el que yo pedí que, bueno, en el draft escogí a Indeedee, puedo usar a ambas versiones. Está la versión macho y la versión hembra. Entonces tener disponibles ambas versiones me da una buena versatilidad. El macho es orientado un poco más a lo ofensivo, mientras que la hembra es un poco más defensiva, pero de todos modos sus stats son muy buenos. Cambia ahí tantito me parece entre los dos, pero son tipo psíquico normal, tienen una muy buena inmunidad ahí a fantasma, que es un tipo común en esto. Tienen aparte el Psychic Surge, que hace que salga el terreno, ahí le puede ayudar eso mucho a Hatterene. Tienen aparte Inner Focus, que va a evitar que reciban fake outs. Entonces yo creo que tener aquí a Indeedee, aprender a usarlo va a ser definitivamente algo que tengo que tomar mucho en cuenta, porque es un Pokémon de nueva generación. No tuve la oportunidad de usarlo antes, pero yo creo que va a poder servirnos bastante en esta liga. De ahí vamos a pasar con Drampa. Y Drampa de hecho es un Pokémon interesante. El concepto se me hace muy chistoso, Drampa el Grampa, pero tiene la habilidad de Berserk que hace que se pueda poner muy loco. Tiene aparte Cloud9 por si ahí quiero evitar que me hagan locuras con el clima. Tiene Zap Zipper por si de repente hay muy cantado algún ataque de tipo planta que se lo pueda robar y que así pueda usar bastante decente. Igual y no su ataque, porque su ataque es muy malo, pero decente como para evitar que ataquen a alguien más. Tiene 135 de ataque especial. Me gustan los Pokémon con buen ataque especial. Otra vez es muy lento. Mi equipo le tira bastante a Trick Room, pero tengo por ahí como compensar si no quiero jugar Trick Room. De todos modos tiene buena defensa especial con 91 y es tipo normal dragón, entonces un dragón siempre es bueno. El tipo normal le da otra vez una buena inmunidad, ahí siendo fantasma es débil a los peleadores, pero pues tenemos a Hatterene, tenemos por ahí una sorpresita más, y aparte por ejemplo Chandelure tampoco va a recibir daño de eso, así que me agrada Drampa, yo creo que también lo vamos a ver por ahí. Vamos a tener justo después a el buen Abomasnow, y otra vez un Pokémon lento, pero Pokémon que tiene bastante poder. Sus stats son muy balanceados, 60 de velocidad, pero aparte puedo usarlo físico o puedo usarlo especial, porque tiene 92 en ambos stats, lo cual hace muy bueno. Tiene una muy triste cuádruple debilidad a fuego, pero puede poner hielo, puede poner Aurora Veil por ejemplo. Tiene 90 de HP, tengo con qué cubrirlo.
Tiene aparte la habilidad de esa prueba de sonido, entonces varios ataques ahí no le van a hacer nada, sobre todo considerando que, por ejemplo, en esta generación tenemos a Toxtricity, que de repente puede tirar un Boom Burst locochón, entonces ahí eso puede ser una buena sorpresa incluso. Bombasnova es un Pokémon que no he usado antes, pero que siempre se me ha hecho curioso, y yo creo que va a tener aquí su oportunidad de brillar. Veremos qué tal le va al poderosísimo hombre de las nieves. Vamos a pasar después con Clefairy. Y Clefairy no es tan bueno como sería en el formato de dobles que tiene ahí su Friend Guard, pero aún así sus habilidades siguen siendo buenas. Magic Guard sobre todo evita que reciba daño de ataques que no son de daño directo. Y ahora sí que sus stats no son impresionantes, pero él tiene un move pool muy variado. Puede hacer varias cosas. Casi siempre lo ideal va a ser traerlo con Eviolite para que no, no se nos muera tan fácil. Tengo que tener obviamente cuidado siempre de knockoff cuando decida que Clefairy debe hacer una aparición. Pero ahí está la opción, cubre algunas debilidades ahí a peleador, por ejemplo. Entonces me agrada tener a Clefairy. Vimos a Clefable en la ABL. Clefable yo creo que siempre hizo un muy buen trabajo, entonces yo confío en que Clefairy puede tomar la batuta ahí. Y para cerrar el draft vamos a tener a Throw. Y Throw yo siento que es un Pokémon muy infravalorado. Tiene excelentes habilidades. Mold Breaker es muy bueno. Inner Focus tiende a ser muy bueno. Guts hace que pegue como camión. Y sobre todo yo creo que lo que Throw tiene más que otra cosa es que tiene muy buen bulk. 120 de HP, 100 de ataque, que lo hace bastante peligroso, pero aparte 85 en ambas defensas. Entonces eso combinado con el HP hace que no sea tan fácil bajarlo. Aprende varios ataques distintos, es tipo peleador puro, que me agrada. Queda también muy bien para Trick Room porque nada más tiene 45 de velocidad, pero yo creo que nuestro equipo es muy sólido. Yo creo que nuestro equipo tiene una base muy buena. Tengo por ahí Pokémon que son muy buen soporte. Tengo por ahí Pokémon que son muy buenos para limpiar. Tenemos algunas opciones ahí de prioridad. Tenemos algunas opciones para controlar que pongamos piedras o que no nos pongan piedras. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Esta liga tiene mucho talento, entonces me alegra poder formar parte de ella. Van a estar empezando a salir los videos, me parece, la próxima semana. Entonces estén al pendiente, apoyen al equipo. Tenemos un gran equipo, estoy muy emocionado. Así que yo los estaré viendo muy pronto. Vayan a checar los videos si es que hay de los demás coaches, que me parece que sí va a haber. Y yo creo que vamos a tener también por ahí sus links. Vamos a tener por ahí también el apoyo entre todos, que va a ser muy bueno. Yo los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster. Nos vemos a la próxima.